Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Les deseo que estén súper bien. El día de hoy les voy a compartir un postre súper riquísimo. Vamos a hacer unas deliciosas empanadas rellenas de arroz con leche. Es un postre súper fácil que la verdad es perfecto para cualquier ocasión. Con esta receta les voy a compartir cómo pueden hacer la masa desde cero y el relleno paso a pasito. Primero preparamos el relleno poniendo en una ollita 1,5 litros de agua junto con 2 tazas de arroz blanco, una rajita de canela y un cuartito de azúcar. Puedes utilizar azúcar morena o azúcar blanca. Lo dejamos tapado a fuego medio en lo que preparamos las empanadas. Para preparar la masa de las empanadas utilizamos 2 tazas de harina de trigo todo uso junto con una cucharada de polvo para hornear, una pieza de huevo y 60 gramos de mantequilla con sal. La mantequilla con sal es para darle mejor sabor a la masa, ¿ok? Le agregamos la mantequilla derretida o la pueden poner a temperatura ambiente junto con 3 cucharadas de azúcar y un cuartito de leche. La leche yo se la agregué en 2 partes para irse incorporando poco a poquito y así obtener mejor resultados. Ya que le agregamos el resto de la leche, incorporamos un poco más los ingredientes. Ya que está un poco frío todos los ingredientes, entonces podemos ir amasando con la mano, ya que este proceso así se hace manual. Lo tenemos que amasar súper bien durante unos minutitos. Si ustedes se dan cuenta que la masa está un poco pegostosa, pueden ir agregándole un poco más de harina, no hay ningún problema. Agregan poco a poquito para que no les vaya a quedar durita, ¿ok? Es muy fácil de darnos cuenta cuando la masa ya está lista, ya que su textura está un poco suavecita y que no se nos pegan a manos es porque ya está lista. Así es como nos debe de quedar, vean. Vamos a hacerla así, rollito. Dejamos bien tapadita la masa para que agarre mejor textura en lo que vamos a terminar de preparar el relleno. Una vez que el agua ya esté bien consumida, ahora sí agregamos los demás ingredientes, que es la lata de leche evaporada junto con 1,5 litros de leche entera y le damos una mezcladita para incorporarlos. Pues agregamos 375 gramos de leche condensada, le mezclamos para incorporarla súper bien y para realzar su sabor agregamos 2 cucharadas de vainilla. Volvimos a mezclar para incorporar bien los ingredientes y agregamos bastante pasas. Posteriormente lo dejamos a fuego bajito en lo que vamos a preparar media taza de leche entera con 45 gramos de maicena, que es fécula de maíz. Yo estoy utilizando sabor arroz con leche, pueden utilizar vainilla, puede ser natural o también les recomiendo la de sabor coco. Vamos a incorporarla súper bien con la leche, vean, así es como nos tiene que quedar. Y una vez que ya lo tenemos listo, cuando el arroz ya está con su textura suavecita y que ya esté hirviendo, entonces ya podemos ir agregándole la fécula de maíz. Esto es para que el arroz quede con una textura mucho más cremosita y más compacta. Vean qué delicioso se mira este relleno, ya está listo. Miren, aquí ya reservé un poco de arroz, qué cremosito está. Todavía está caliente. En lo que vamos a ir preparando las empanaditas, esto se va a enfriar un poco más, ¿ok? Vamos a hacerlas en un sartén. Vamos a agregarle bastante aceite. Aquí ya le pusimos aproximadamente 1 litro de aceite. Lo vamos a dejar que esté bien caliente en lo que vamos a preparar lo demás. Aquí en este bowl lo que vamos a hacer es que voy a agregar azúcar y le vamos a poner canela en polvo, ¿ok? Vamos a mezclarlo. La canela ustedes se la pueden agregar dependiendo la intensidad del sabor que ustedes quieran ponerle, ¿ok? A mí me gusta que tenga bastante sabor para que esté como que más deliciosa. Miren, así se mira cafecita. Así lo vamos a dejar, ¿ok? Ahora sí, ya vamos a ir preparando las empanaditas. Miren, les voy a mostrar cómo es que quedó la textura. Miren. ¿Vieron cómo se estira? Se estira súper padre. Miren, no está... Miren. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar en la superficie de abajo, para que no se pegue, harina. Y vamos a poner así. Vamos a hacer esto. Es bastante masa, ¿ok? Así es que
hay que darle una muy buena estirada. Miren, así es como nos queda estirada. Ok, como no tengo algo redondo con que hacerla, vamos a utilizar esto, ok, porque las demás tapitas que tengo son más grandes. No importa que tenga esto, ahorita les voy a decir cómo lo voy a hacer. Lo vamos a poner así en la pura orillita. Nos vamos a ayudar con un cuchillito, ok, y le vamos a cortar todo alrededor de aquí, ok, con ayuda del cuchillo. Así va quedando, y pues ya aquí nada más uno le termina de cortar este pedacito, ok, y al final así, ok. Miren, aquí están ya las rueditas, son 7, ok, entonces vamos a despegarla porque esto todavía nos va a servir, o sea, todavía no crean que pasa esto, pues simplemente cortamos. Creo que aquí no corté muy bien, por eso suceden estas cosas. Así está. Esta ahorita la vamos a preparar, ¿ok? No la vamos a dejar así, todavía nos queda. Voy a ir poniendo en el puro centro rellenito. Miren, ya tiene pasas, pero vamos a agregarle unas 2 pasitas más para darle sabor. Después de eso, lo que hacemos es que lo vamos a cerrar. Así. ¿Ok? Muchas personas utilizan agua para cerrar estas partes. Yo no voy a utilizar, miren. Simplemente le vamos a hacer así con el dedo. Y una vez que ya esté listo, pues le podemos hacer el tradicional amarre, que es el típico moñito a las orillas. Es un pellizquito, así, pellizco y vuelta. Miren, está bien rellenita, ¿bien? Voy poniendo un platito con harina y luego las voy a ir poniendo aquí para que no se vayan a pegar, ¿ok? Así vamos a hacer con el resto de todas estas empanaditas, ¿ok? O también está la opción que puedes agarrar la masa así sola, agarras una bolita, pones harina en la parte de abajo, la haces bolita como una tortita, así, y luego la pones así, y pues ya nada más la empiezas a estirar. Miren cómo se estiró. Le ponemos el relleno. Así de esta manera pues les va a quedar más grandecitas. Y luego ya las estiramos. El mismo proceso que es sellar. Miren, así es como queda. También quedan bien así. Aquí están todas las empanadas que me salieron, son 12 piezas. Ahora lo que vamos a hacer es que una vez que el aceite ya está bien caliente, miren, esta está un poquito pequeña, pero no pasa nada. Estoy poniéndolas así. Miren, ya cuando cambian su colorcito, así como cafecitas, y como esta, es porque ya están. Vamos a darle una volteadita. Estos están rapiditos, solamente es unos cuantos minutitos por cada lado, ¿ok? Ya nada más en cuanto miren que cambia de colorcito, eso sí es muy importante que el fuego no esté súper alto, porque lo que va a pasar es que se va a cocer por fuera, se va a dorar y por dentro la masa va a quedar crudita. Entonces, de preferencia es que la temperatura esté a fuego medio, ¿ok? Ustedes le pueden ir midiendo la temperatura. Por ejemplo, si ustedes ven que está muy lento, pueden subir y después le pueden bajar. Por ejemplo, esta ya está lista. Miren, ya está para voltearse. Vamos a voltear esta otra. Hay que darle nada más unos 3 minutitos y listo. Ya que las empanadas están listas, antes de que se enfríen, vamos a irlas poniendo en azúcar con canela, miren, así. Bien, pero bien espolvoreaditas.
Este proceso tiene que ser mucho antes de que se vayan a enfriar, ¿ok? Tiene que estar la empanada bien calientita, para que se le pegue bien el azúcar. Miren, aquí están ya todas las empanadas. Salieron 12 piezas. Voy a mostrar cómo es que quedó el relleno, ¿ok? Miren. Se ven deliciosas, la verdad. La verdad, vamos a probar esta que ya está partidita. Vamos a ver qué tal nos quedó. Todavía le hace falta como que enfriar un poquito. Me gustaría así como que estuviera más fría. Yo siento que estuviera más sabrosa, pero la verdad están riquísimas. La combinación de lo doradito de la parte de afuera y lo cremoso del relleno las hacen deliciosas. La verdad están riquísimas. Miren su relleno. Está buenísimo. Tal vez a lo mejor alcanza a apreciar muy poquito porque se ve mucho la luz. Miren. Es que siento que se ve como que mucha luz y muy blanca. Están bien esponjaditas. ¿Vieron qué facilito es hacer un postre casero así como este? A mí me salieron de muchos tamaños, de varios tamaños. Unas más chiquitas, unas más grandes. Pero por eso como sugerencia, si lo quieren hacer para una reunión familiar o para venta, también lo pueden hacer. Pues entonces utilicen un molde para que les salgan las medidas exactas. Si no, lo pueden hacer como ustedes gusten, no hay ningún problema. La verdad quedaron riquísimas. Es un postre súper facilito, muy clásico, casero, está bien cremosito. La verdad quedó perfecto. Debe mostrarles tus habilidades culinarias con este delicioso postre que la verdad es súper sencillito. Espero les haya gustado muchísimo. Nos encantaría saber qué les pareció esta receta, así que nos pueden dejar en un comentario. No olviden regalarnos un like. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Activa la campanita, es muy importante, así te va a llegar una notificación para que nos puedas acompañar cada vez que subamos una nueva receta y así no te pierdes ninguna de ellas. Nos vemos hasta la próxima, que tengan buen provecho. Bye bye.